o bueno, cuál es la variante, pero es el mismo método de hidrograma unitario. Recuerden que esto decíamos que es un hidrograma de escorrentía directa generado por una lluvia efectiva de lámina unitaria. Al ser de lámina unitaria significa que toda esa lámina de precipitación efectiva es de 1 milímetro y su duración es una duración que estamos llamando DF, que bueno, va a ser cierto valor de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, etcétera. Entonces, la lámina unitaria no cambia, siempre es 1 milímetro, pero esto sí es variable, dependiendo de la cuenca, de la información que haya. El hidrograma de escorrentía directa que se genera por ese hietograma es el unitario, hidrograma unitario. Y bueno, al ser de escorrentía directa significa que no tiene escorrentía base, no tenemos caudal base, por eso empieza en 0, 0 de caudal y termina en 0 de caudal. Y lo denotamos como lo denotamos como HU, hidrograma unitario, 1 milímetro DF. Entonces DF es esa duración de la lluvia efectiva que puede ir variando. Pero entonces muy importante es que todo hidrograma unitario tiene que tener una duración efectiva específica. Si nosotros no la conocemos, es como si no tuviéramos el hidrograma unitario porque no lo podríamos aplicar para conocer otros hidrogramas en esa cuenca. Y este método entonces se basa en 3 hipótesis. La primera era tiempo base constante. Decía que para una cuenca, si ocurría una lluvia de una cierta duración efectiva que generaba un cierto hidrograma con un tiempo base, si ocurre otra lluvia que puede ser de magnitud diferente, mayor o menor a esta, pero de la misma duración efectiva, el hidrograma que generaría esa otra lluvia va a tener el mismo tiempo base. Eso es tiempo base constante. Y la otra hipótesis era proporcionalidad y linealidad, que decía que si hay una relación entre las precipitaciones, por ejemplo, esta primera es PF y la segunda, que es mayor, es K por PF, entonces los caudales de ese segundo hidrograma se podrían obtener a partir del primer hidrograma simplemente multiplicando cada valor de caudal por esa misma K. Entonces es muy importante, esa segunda hipótesis es la que uno generalmente aplica en esto del hidrograma unitario, pero la condición para poder aplicarla es que tengan esta misma duración los dos eventos, el del hidrograma conocido y el de la lluvia de interés. Recuerden que la lluvia conocida es la lluvia unitaria, usualmente, ¿sí? Claro, uno pudiera tener información de otro hidrograma y asumir esas hipótesis, pero la idea es que aquí vamos a ver cómo generar hidrogramas unitarios y cómo aplicarlos para conocer información de eventos reales, de lluvias reales. Esas eran esas dos hipótesis y la tercera, que es muy importante especialmente para lo que vamos a ver hoy, era la superposición de causas y efectos. A ver, ¿qué significaba esta o qué era esta? ¿Qué recuerdan? Quedaba como una sola gráfica. ¿Cómo, César? ¿Esa no es la que quedaba como una sola gráfica? Sí, pero ¿podrías explicarla, porfa? ¿Qué recuerdas? Que era como un promedio en donde se cruzaba, o sea, que no era que este punto acá se bajara acá, sino que era como un promedio cuando se cruzaban, pero no estoy seguro. A ver, ¿cómo, Lisette? Que era una suma. A ver, pero quisiera que alguien me lo explicara como si se lo estuviesen explicando a algún compañero que no fue a la clase y que no tiene idea qué es eso, porque hay 3, ¿qué está Profe, pasando ahí? eso pasa cuando en una cuenca ocurren eventos de lluvias que no fueron continuos. Ajá. Entonces, de esos eventos sale un hidrograma resultante que es la suma de cada hidrograma que se presentó en ese tiempo que no fue continuo. Ok, bueno, está bien. Entonces, eso creo que es lo que todos trataban de decir, que se van sumando
que el efecto real que se vería es combinado por todos los eventos de lluvia que haya. Ahora yo quisiera aclarar algo sobre lo que dijo Luz. Luz decía que no sean continuos, pero no necesariamente. Esto pudo haber sido una lluvia y que yo simplemente la dividí en varias. Y yo también entonces por conveniencia digo, bueno, el primer bloquecito me generaría un solo hidrograma, el segundo bloquecito otro, dependiendo, por ejemplo, de esto, ¿sí? Si yo conozco un hidrograma unitario que tiene esta duración, entonces a mí me conviene que todos los bloques de lluvia, todos los deltas, sean de esa misma duración para poder aplicar lo de la proporcionalidad. Así que esto de la suma se puede hacer así los eventos estén separados o también podría ser que estén uno tras otro, ¿sí? Que hayan ocurrido uno tras otro. Bueno, entonces aquí decíamos que en realidad uno podría generar los hidrogramas individuales, pero el hidrograma real es el resultante. Ahora, bueno, ¿cómo obtener el hidrograma unitario? Lo hicimos la clase pasada, teníamos unos datos de una lluvia y caudales para esa cuenca. Entonces esto fue como un repaso de lo que vimos para el primer parcial. ¿Se acuerdan que teníamos que ver la lámina de escorrentía directa, que era PF? Teníamos que encontrar el caudal base, separar el caudal base del caudal de escorrentía directa. Y llegábamos a un hidrograma unitario, unos caudales para una lluvia de 1 milímetro y determinábamos esta duración de F. Eso lo hicimos en la clase. Luego dijimos, bueno, ¿cómo analizar tormentas con duración de lluvia efectiva igual a esa duración efectiva del hidrograma unitario? El caso o el escenario A, que es el escenario más ideal o más directo. Entonces, de la tormenta de interés o de la lluvia de interés, por supuesto que necesitamos datos. ¿Cuánto fue la lluvia? ¿Cuál es la lluvia efectiva? ¿Y cuál es la duración efectiva? Recuerden que esta D no es la duración total de la lluvia, sino la efectiva. Entonces, si ya teníamos un hidrograma unitario, este es el insumo que hay que tener, simplemente yo multiplico por la precipitación efectiva. Es decir, cada caudal acá lo multiplicamos por el valor de PF de la tormenta de interés. Esto lo puedo hacer siempre que estas dos sean iguales. Esto es importante, ¿sí? Ahí, ¿qué obtengo? Bueno, un hidrograma que ya no es unitario, sino que ahora es un hidrograma de escorrentía directa provocado por una lluvia efectiva PF, esta, y la duración efectiva de mayúscula. Bueno, es la misma de F, pero es como para aclarar que es de la tormenta de interés. Pero todavía esto no es el hidrograma real de la cuenca. ¿Qué faltaría para que sea más real o para que en realidad sí se aproxime a lo que se podría ver en el cauce? Faltaba algo ahí. El caudal base. Correcto, Freddy, muy bien. Sumamos el caudal base, que lo habíamos antes separado, ahora lo sumamos, y ya obtendríamos un hidrograma, podríamos decir sintético, porque bueno, no fue medido, pero tiene una lógica para esa cuenca, ¿sí? Se formó, se calculó con patrones que se han presentado en la cuenca. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Sí estamos claros? Profe, Dime. una cosa es que mi compañero Oscar Bonadora me dice que está esperando ingresar, puede ingresar. Oscar, pues no me aparece. Dile Voy que a no me decir, aparece. Dile que trate de salirse y volver a entrar a ver. Bueno, a ver, ahora, luego vino el ejercicio y básicamente el ejercicio era de lo anterior, cómo obtener el hidrograma unitario, ¿sí? Y luego también hicimos un segundo ejercicio que era sobre esto, pero es como mucho más rápido, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿O ya estamos claros? ¿Recordamos esto? Ahora sí salió Oscar acá. No hay dudas.
Bueno, parece que no. Ok, Lizeth, gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora el caso que no es tan ideal, que es el caso más general, cuando uno tenga tormentas o eventos de lluvia cuya duración efectiva de mayúscula sea diferente de la duración efectiva del hidrograma unitario conocido. Siempre recuerden que el insumo que tenemos que encontrar o que deberíamos tener es el hidrograma unitario, algunos, ¿sí? Para la cuenca de interés. Dentro de este escenario B, en donde las D son diferentes, tenemos dos casos también. O sea, este se puede subdividir como en dos casos. Un caso 1, cuando ocurre que DF es múltiplo de D y se conoce el hietograma de interés. Siempre que yo diga de hietograma de interés o lluvia de interés, tormenta de interés, pues es el evento de lluvia al cual nosotros le queremos calcular el hidrograma. Bueno, el insumo entonces es un hidrograma unitario. Por ejemplo, ese hidrograma que estamos viendo ahí es unitario porque yo veo que la precipitación efectiva que lo generó fue de 1 milímetro. Entonces es un HU de 1 milímetro 2 horas. Ese es el insumo, supongamos. Y vamos a tomar este ejemplo. Tenemos un hietograma de interés, como ese que está allí. La duración total de la lluvia fue de 4 horas, pero la duración efectiva también fue de 4 horas. Así que no es igual a la duración efectiva del unitario, que es 2 horas. Bueno, no puedo directamente decir que esta PF, esta precipitación efectiva total, la voy a multiplicar por estos caudales, como hicimos en el ejercicio de la clase pasada. Pero, por ejemplo, yo lo podría ver como 2 bloques de 2 horas. ¿Y qué hago? ¿Qué harían ustedes asumiendo eso? Bueno, recuerden, La superposición, Freddy, la superposición de los dos ok. HU. Vale, pero antes de superponer, antes de sumarlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se generan? No sé, tratándolos individualmente como si fueran totalmente separados. Ok, sí, Freddy, está bien. Lo que quería es que relacionemos. Esto es una precipitación efectiva total de esa lluvia, pero yo la podría tomar como 2 eventos, como tú dices, separados, PF1 y PF2. Y bueno, yo tengo que saber cuánto es cada una. Entonces, con este hidrograma unitario, que es para 2 horas, yo podría generarle un hidrograma de escorrentía directa a cada subevento o sublluvia. La primera va a ser un H1, el unitario por PF1. Y la segunda es otro de escorrentía directa H2, el unitario por PF2. Pero en realidad vemos es la superposición, que sería la suma de esos dos. Entonces, si yo tengo un evento, bueno, más largo, de mayor duración, y siempre que yo lo pueda dividir en un cierto número de eventos que tengan la duración igual a la del unitario, yo puedo hacer eso, ¿sí? Tratarlos por separado, calcular los hidrogramas multiplicando el unitario por la lluvia afectada de cada pedacito, y luego sumo todos esos hidrogramas para tener el hidrograma de escorrentía directa real. Luego habría que sumar caudal base y todo eso, pero esto es sobre lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? El problema es cuando yo no puedo dividir esa lluvia en n pedacitos que tengan toda esta duración. Por ejemplo, si hubiese sido de 3 horas o de 5 horas
o de 9 horas, bueno, otro número que no, no sea múltiplo, entonces, o puede ser menor, 1 hora, pues ya no puedo aplicar esto tan directo. Y además, este requiere que yo conozca el hietograma de la lluvia. ¿Alguna pregunta sobre este? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, veamos entonces el caso 2. El caso 2 es el caso general. Puede servir cuando sean múltiplos o cuando no sean múltiplos, y puede servir cuando conozcamos el hietograma o si no lo conocemos. Lo único que tendríamos que saber es cuál es la duración de interés. Igualmente necesitamos datos de un hidrograma unitario para la cuenca de interés. ¿Cuál es el objetivo? En este caso 2. En este caso 2, nosotros lo que vamos a buscar, voy a anotar eso porque no lo puse en la diapositiva, lo que vamos a buscar es un hidrograma unitario, 1 milímetro, duración D. Este es el objetivo. Tenemos uno que es de esta duración de F, pero lo vamos a transformar en uno de duración D, porque si ya yo tengo otro hidrograma unitario de la duración que necesito, pues ya solo puedo aplicar eso de la proporcionalidad, de multiplicar por K, y listo, ya corrijo para tener un hidrograma según la tormenta, según la lluvia de interés. Bueno, para este caso 2, se realiza, o este caso 2 se va a hacer con algo que se llama la curva S, un método llamado curva S. Y vamos a ver esa definición de la curva S. Dice que es el hidrograma de escorrentía directa generado por una lluvia efectiva continua. Acuérdense que siempre lluvia efectiva o precipitación efectiva hay que asociarla, que es la que genera escorrentía, ¿sí? Bueno, una lluvia continua de intensidad I constante. ¿Qué significa que la intensidad sea constante? ¿Cómo se vería el hietograma? Como una recta. Muy bien, como una recta. O si es un hietograma, como siempre lo graficamos en bloques, entonces todos los bloquecitos tienen la misma altura. Esa es la intensidad, bueno, constante y duración infinita. Ahora, si es duración infinita, bueno, significa que ya no es la duración de F, sino una duración muy larga o, bueno, teóricamente infinita. Así que el hietograma se podría ver así. Intensidad constante y duración infinita. Aunque la duración sea infinita, nosotros por conveniencia lo que hacemos es que esa lluvia total la dividimos en bloquecitos y cada bloquecito tiene 1 milímetro de magnitud y una duración de F. Pero no significa que la lluvia, esta lluvia hipotética de la curva S no significa que sea solo de 1 milímetro, porque es 1 milímetro por cada bloquecito, ¿sí? Pero que caen entonces en esta duración de F, cada uno de esos en los que yo lo estoy subdividiendo. A ver, entonces, si yo quisiera expresar la intensidad I de acuerdo a ese gráfico, ¿cómo sería la intensidad I? ¿O cómo se calcularía? A ver, ¿cómo calculamos una intensidad? Precipitación dividido entre ¿qué? Duración. Ok, entonces, dime, Lisette. No, nada. Ok. Bueno, es
Precipitación entre duración. Aquí tenemos datos. Estamos diciendo que esto es una intensidad constante. Siempre fue la misma intensidad. ¿Y cuál es la intensidad? ¿O cuánto vale la intensidad para ese hietograma? A ver, ¿cómo nadie tiene una idea? Un milímetro. ¿Un milímetro? Ok. Un milímetro es solo precipitación, entonces lo divido entre df. 1 milímetro entre df. ¿Sí? Tengamos por allí ese valor de intensidad. Esta lluvia siempre tiene esa misma intensidad. Si yo tomo un bloquecito, pues ya sé que es 1 milímetro entre df. Pero también es la lluvia continua con esa misma intensidad de 1 milímetro sobre df. Bueno, ahora, ¿cómo se generaría el hidrograma de escorrentía directa para esta lluvia? Recordemos un momento lo que acabamos de ver aquí en este caso, ¿sí? No era un hietograma infinito, pero yo lo dividí en dos. Y yo dije, bueno, primero saco el hidrograma de escorrentía directa que generaría esta, y el que genera esta, y luego lo sumo. Ahora, acá yo tengo también un hietograma que dividí en varios bloquecitos. Como no tengo idea cómo va a ser el hidrograma resultante, al menos yo podría ver que cada bloquecito va a generar un hidrograma, ¿sí? Por ejemplo, esta primera lluvia unitaria genera un hidrograma de escorrentía directa. Como es una lluvia unitaria, esto es un hidrograma unitario. ¿Y cuál? Bueno, se supone que es el que nosotros conocemos. 1 milímetro y df. Este es el valor conocido. Luego, este segundo, que comenzó en este tiempo df, generará otro, pero ese otro va a quedar aquí. El tercero va a generar otro, pero ese otro empieza aquí. Y como esto es infinito, también vamos a tener infinitos hidrogramas unitarios generados por cada una de estas lluvias. Bueno, la curva S es el hidrograma resultante. Entonces, yo tengo que ir sumando todos estos. Así como en el caso pasado solo sumé 2. Bueno, aquí debo sumar infinitos. Y el hidrograma que se obtiene tiene esta forma de más o menos una S, y es lo que llamamos curva S. Y observemos que ella no crece infinitamente, porque aunque yo estoy sumando aquí infinitos hidrogramas unitarios, realmente llega un punto en que yo estoy sumando unos, pero hay otros que ya se están acabando, entonces eso se va compensando, ¿sí? Que agrego caudales altos, pero ya hay un hidrograma que está llegando a 0, de manera que esto se mantiene en un valor constante, o algunas veces tiende a fluctuar, puede que suba o baje, pero va a haber como un valor que se llama caudal de equilibrio. Es este caudal, como ese tope al cual se llega, ¿sí? Bueno, por ahora eso está un poco tal vez abstracto, no se preocupen, eso ya lo vamos a aclarar. Es un paso para poder obtener este nuevo hidrograma unitario que nosotros necesitamos, que es para 1 milímetro y duración D. El método es el método de la curva S. Primero hay que generar esa curva S. ¿Cómo se hace? Bueno, es la suma de infinitos hidrogramas unitarios. ¿Cómo así? ¿Tenemos que sumar infinitos hidrogramas unitarios? Nunca vamos a terminar. Pues en realidad no hay que sumar tampoco infinitos, porque va a llegar un momento, si yo por ejemplo sumara 7, 5, depende de cada caso, yo voy a ver que esto llega a un valor, se mantiene constante y luego vuelve a caer, porque no estoy sumando los infinitos. Pero cuando yo me dé cuenta que esto se volvió constante, es porque alcancé este caudal. Entonces no tengo que seguir sumando más,
sino que ya digo, bueno, si ese es el caudal constante, lo sigo poniendo constante para los demás tiempos. Así genero esa curva S. Bueno, hay como una pista que podemos tener para saber cuándo se alcanza este caudal. Ese caudal se alcanza en el tiempo de concentración de la cuenca, en TC. Y el tiempo de concentración, recuerden que era tiempo base menos duración efectiva de la lluvia. Tiempo base es el tiempo durante el cual hay escorrentía directa, es decir, el tiempo total del hidrograma unitario, y dF, pues es esa duración del hidrograma unitario conocido, es decir, de la lluvia efectiva, perdón. Si nosotros calculamos ese TC y nos da 6 horas, 10 horas, bueno, sabemos que tenemos que ir sumando hidrogramas unitarios, N. También vamos a ver como una manera de estimar cuántos son los mínimos que uno debería sumar, pero ya sabemos en qué momento vamos a encontrar el caudal de equilibrio. Vamos a anotar por aquí caudal de equilibrio, que no lo puse en esta diapositiva. Esto es QE. Caudal de equilibrio. A ver, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. No, ¿No? profe. Ok. ¿No? Vale. Bueno, vamos a ver entonces qué se hace con eso de la curva S y cómo con ella podemos llegar a este nuevo hidrograma unitario. Bueno, el método es el siguiente. Yo puedo usar la curva S para generar diferentes hidrogramas. Entonces vamos a explorar cómo se podría hacer. Si yo tengo la curva S y la desplazo en un cierto tiempo, esa nueva curva va a ser S desplazada. Quiero decir, son estos mismos datos de caudal, pero ya no empiezan en tiempo cero, sino que ahora van a empezar aquí en otro tiempo. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros la desplazamos en la duración df. El método dice que hay que restar S menos S desplazada. A ver qué obtenemos. Por ejemplo, en tiempo cero, pues esa resta me da 0. En un tiempo por aquí, lo que obtengo es esto, ¿sí? Un valor de caudal que coincide con el de la curva S. Ya en un tiempo por aquí más adelante, cuando ya está el azul, la resta pues va a ser este valor, que es también un caudal, ¿sí? Esto es como un QI. En otro valor, en otro tiempo más adelante, pues tendré otro QI, ¿verdad? Para otro instante. Pero esto cada vez es más pequeño y termina siendo de nuevo 0, porque va a llegar un momento, en un instante, en donde esas dos curvas coinciden en su caudal de equilibrio, ¿sí? Y a partir de ahí, 0, 0, 0, 0. Si yo les dijera, bueno, grafiquemos esa resta de S menos S desplazada, que son caudales, en función del tiempo, ¿qué veríamos? ¿Qué tipo de gráfico veríamos? Como un hidrograma. Ok, como un hidrograma. Ajá, bueno, César dice como una parábola. Veríamos un hidrograma porque esto va de 0, fue el primer valor, y en un cierto tiempo acá se vuelve otra vez 0. Este sería este tiempo. Y son valores que iban aumentando, que seguro llegan a un máximo y luego van reduciéndose. Entonces, lo que uno encuentra es un hidrograma de escorrentía directa. Por eso les digo que este método de restar estas heces se usa para generar hidrogramas. Bueno, ese hidrograma, como viene de la curva S y de la S desplazada, ¿verdad? Quiere decir que también vino de esa lluvia hipotética que vimos en la diapositiva pasada, esa lluvia de duración infinita, de intensidad constante y continua.
era continua. Vamos a ver si este hidrograma que se generó es un hidrograma unitario. Para que sea unitario debe cumplir dos cosas. Primero, que sea de escorrentía directa, eso lo cumple porque no hay caudal base. Segundo, ¿cuál era la segunda condición de un unitario, de un hidrograma unitario? ¿Cómo debe ser la precipitación que lo generó? ¿Cuánto debe valer esa precipitación? 1, exacto, 1 milímetro. Vamos a verificar entonces la precipitación de ese que generó este hidrograma, conociendo que era de la lluvia anterior, pero no fue esa lluvia completa, sino nada más una lluvia de una cierta duración. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, la intensidad de esa lluvia, yo sé que es 1 sobre df, como vimos en la diapositiva pasada. La duración no es la duración infinita, porque como yo nada más tomé este pedacito, esto que yo desplacé es la duración de esa lluvia, la que genera esa diferencia. Entonces la duración es df. Y si nosotros queremos la precipitación y conocemos intensidad y duración, ¿cómo calculamos la precipitación? Multiplicamos. Bien, multiplicamos. Precipitación es intensidad por duración. Como las duraciones son las mismas, esto se cancela y nos queda que es de 1 milímetro. Así que esto sí es un hidrograma unitario. Un hidrograma unitario. 1 milímetro era su precipitación efectiva y su duración efectiva era de F, porque esa fue la duración. ¿Por qué era ello? Bueno, porque nosotros lo forzamos habiendo desplazado esta S en esa duración. Otra manera como podríamos ver esto es, fíjense aquí, cuando yo creo la curva S, ella se forma por la suma de muchos hidrogramas unitarios. Cada uno de esos hidrogramas unitarios es S de 1 milímetro y duración de F. Si en lugar de yo haber sumado desde aquí, desde el tiempo 0, yo lo hubiese hecho desde aquí, obtengo la misma curva S, solo que queda desplazada ese tiempo. Esta es S desplazada. Así que la diferencia entre ellas, pues evidentemente que es este pequeño hidrograma, el primerito, ¿sí? Que se generó por el primer bloquecito de lluvia efectiva, el de 1 milímetro, y duración de F. ¿Sí estamos claros con eso? Tranquilos que todavía no hemos llegado acá, pero es cómo uno analiza o cómo uno utiliza esa curva S. Ok, entonces lo que hicimos acá, de esto de desplazar la S, pues realmente no nos sirvió para llegar al hidrograma unitario que queríamos porque llegamos al mismo que ya teníamos. Pero hubo un error. ¿Qué fue lo que debimos haber hecho si queríamos un hidrograma con una duración efectiva D? Desplazarlo de. Muy bien, Freddy, exacto, desplazarlo D. Entonces, hagamos eso mismo, igual vamos a restar S menos S desplazada, pero ahora la S desplazada está un poquito más allá porque está en esta D. O bueno, un poquito más acá si la D fuese menor a DF. Eso puede ser menor o mayor. Al restar, igualmente esto me dará un hidrograma porque esto, ven aquí el mismo valor de S, luego llega un punto donde ya estoy restando las dos y llegar a un punto donde cada vez es más pequeño y se vuelve otra vez 0. Entonces es un hidrograma de escorrentía directa. Vamos a chequear que sea unitario. Hacemos lo mismo, decimos, bueno, ¿cuál era la lluvia? La lluvia que lo generó sabemos que su intensidad fue de 1 milímetro
y df. Esa era la intensidad, ¿sí? 1 milímetro sobre df. La duración es de ahora, porque yo la desplacé aquí d. Entonces, la precipitación es multiplicarlas, 1 milímetro df por d. Como df y d no son iguales, no se pueden cancelar. Entonces, esta precipitación no es 1 milímetro, es el valor d sobre df. Eso pues, un número, milímetros. Entonces, este que obtuve al restar estas dos curvas es unitario. No. Ok, no es unitario todavía. Ya es de escorrentía directa, pero todavía no es unitario. Así que lo expreso. Hidrograma de escorrentía directa provocado por una lluvia efectiva D sobre DF en milímetros y duración efectiva D. Entonces, ¿qué hacemos ahora para que esto se vuelva unitario? Esto ya lo debemos saber. Si ya tenemos uno de escorrentía directa para una lluvia que no es de 1 milímetro, ¿cómo la vuelvo de 1 milímetro? Esto ahora sí es parecido a lo de la clase pasada. A ver, traten de recordar las hipótesis, la segunda, la de proporcionalidad. Si esto no se confunden, supongan que esto es un valor, no sé, 5 milímetros. Si este hidrograma se generó con una lluvia de duración D y lámina de 5 milímetros, ¿cuál sería el hidrograma para esa duración D, pero lámina de 1 milímetro? Se divide sobre el K. Ajá, dividido sobre el K, exacto. Y este sería el valor de K, esta precipitación. Entonces, ese hidrograma de escorrentía directa que obtuve, para volverlo unitario, aplico la relación que ya vimos. Caudal de escorrentía directa, que son esos caudales, sobre P efectiva o K, esa K. S menos S desplazada me daba los caudales, la resta de esas curvas, y lo divido entre la precipitación efectiva. Ahora sí obtengo un hidrograma unitario para 1 milímetro de lluvia efectiva de duración efectiva D. Entonces, esta sería la ecuación para obtener nuevos hidrogramas unitarios. La curva S menos la S desplazada por la relación entre esas dos duraciones. Bueno, preguntas, chicos. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ¿qué debe tener una...? Esto entonces no cambia. Esta es la fórmula para obtener hidrogramas unitarios para la duración que uno quiera a partir de un hidrograma unitario conocido para otra duración. Pero uno tiene que tener en cuenta es que esta S se desplaza la duración D. Entonces, no es que siempre se desplace una hora o depende del delta de tiempo, no, depende de esta D. La S se genera con los hidrogramas unitarios conocidos. Recuerden, se van sumando muchos hidrogramas unitarios, cada uno desplazado en esta duración de F. Vamos un momento como a recordar eso porque a veces hay dudas a veces allí. ¿Cuáles son los pasos del método? Generar la curva S. ¿Cómo se genera? Sumando infinitos o bueno, para efectos prácticos, sumando varios hidrogramas unitarios. Cada uno de ellos tiene que estar separado ¿cuánto? ¿Cuál es ese distanciamiento? Ok, César dice de F, correcto.
cada uno DF. Entonces el primero empieza en 0, el siguiente empieza en DF, el siguiente empieza en 2 DF, luego 3 DF y así. Así que esto lo vamos a hacer es como una tabla más bien, no es necesario graficarlo, pero como una tabla puede ser en donde yo voy desplazando los tiempos. Luego sumo para superponer y obtengo la curva S. Igual, no siempre es necesario graficarla, yo la puedo tener también en una tabla, cuáles son los valores de la curva S. Luego desplazamos, desplazamos la curva S en la distancia de, bueno, el tiempo de, perdón, las restamos y ya luego solo multiplicar por la relación de F sobre D. Ahí ya uno obtiene un hidrograma unitario para la duración que le interesaba. Pero es solamente llegar a un hidrograma unitario. Luego, si quiero analizar una tormenta real, con unos datos, y generar un hidrograma, pues ese hidrograma unitario multiplico por K, ¿verdad? Que es la constante, la relación entre las precipitaciones real y unitaria. Y bueno, ya lo que sabemos hacer, ¿sí? Sumar caudal base, todo eso. Pero entonces esto es una herramienta muy útil porque uno podría generar hidrogramas unitarios de varias duraciones a partir de uno solo, ¿sí? Solo necesita uno. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Así vamos a entender mejor el procedimiento y luego ustedes van a trabajar un ejercicio aquí en clase, pero ustedes lo van trabajando para practicar. Dice, estimar el hidrograma unitario para una tormenta con una duración efectiva de 3 horas a partir del hidrograma unitario obtenido anteriormente. Este fue el que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Necesitamos, por supuesto, unos datos de un hidrograma unitario, ese va a ser. Que era de 1 hora, su DF era 1 hora. Entonces, hidrograma unitario conocido, DF es 1 hora, tiempo base son 5 horas. Recuerden que el tiempo base lo puedo ver en la gráfica, ¿verdad? Donde esté el hidrograma unitario, o lo puedo ver también en la tabla, desde que se hace 0 hasta que vuelve a ser 0, ¿sí? Desde que, bueno, 0 a 0. Ese es el hidrograma unitario conocido, y para la tormenta de interés, que tiene una duración efectiva de 3 horas, esa es D, vamos a hallar el hidrograma unitario. Bueno, entonces un DF es 1 hora y D son 3 horas. Esto del tiempo base es necesario porque recuerden que uno podía calcular el tiempo de concentración, que es donde se presenta el caudal de equilibrio. Entonces, tiempo de concentración, tiempo base menos DF, 5 horas menos 1 hora, 4 horas. Ahora, bueno, ya sé que a las 4 horas yo lograré ver ese caudal de equilibrio, pero tengo que sumar infinitos hidrogramas unitarios o calcular un número mínimo de hidrogramas unitarios a sumar con la siguiente relación. Tiempo base sobre DF. Entonces aquí 5 horas sobre 1 me da 5 hidrogramas unitarios mínimos para sumar, para yo poder ver el caudal de equilibrio. Si por ejemplo les diera 5,2, un valor que no sea entero, pues aproximen al siguiente. De todas maneras, eso es para tener una referencia de cuántos son los mínimos que uno debería sumar. Pero bueno, no siempre dará entero porque depende de ese tiempo base, ¿sí? Y de esto. Ok, entonces son 5. Ya yo tengo uno, que es este, el que no está desplazado. Entonces tengo que sumar 4 desplazados. Cada uno se tiene que desplazar un cierto tiempo. Como lo vamos a hacer es en una tabla, pues agrego 4 columnas a mi tabla.
Aquí yo le coloco así HU inicial, que es el original, el que empieza en 0, y luego 1, 2, 3, 4 son los otros desplazados para que me completen 5 que son los mínimos. Entonces, como aquí DF es una hora, yo los voy a desplazar todos una hora. El primero quedaría, por ejemplo, así. No empieza en 0, sino en una hora. 0, 2, 17, bueno, solo copio los valores, pero que empiecen ahora en esa otra hora. Y hago lo mismo con los demás, pero cada uno se va a ir desplazando con respecto al anterior. Quedarían así. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sumarlos? Ajá, lo sumamos, que es superponerlo, ¿sí? Para calcular la curva S. Entonces, sumen, vayan sumando todas las filas para tener los valores de la curva S. Vayan trabajando y cuando lleguen aquí, me avisan para seguir. Profe, una pregunta. Dime, Santiago. Profe, en este caso se corre una hora, sí, pero puede darse el caso en que no siempre sea, o sea, bajarlos una hora. ¿Eso depende del delta T o...? No, no depende de delta T, sino de DF. Ah, ok. Vale, aquí coincidió que delta T era igual, pero no tiene nada que ver con delta T. Vale, Buena pregunta, vale. vale, profe, gracias. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Ya llegaron a la curva S? ¿Sí? Bueno, vamos a comparar. Aquí algunos valores, ¿sí? 0, 2, 17, 12, 6. Puede ser que les dé un poquito distinto si manejaban todos los decimales. Yo creo que yo los corté. Solo trabajé con esos dos decimales que se ven ahí. 1782, 2217, 2217. Aquí como veo que se repite, porque ya llegué al caudal de equilibrio. Entonces, ya yo los demás los pongo, los repito, ¿sí? Realmente esto va a volver a cero, ¿sí? Como no estoy sumando infinitos, vuelve a cero, pero
Lo que me interesaba era llegar a ese equilibrio y ahí yo sé que la curva S sigue. ¿Sí les dio así? Tal vez acá cambian unos decimales, creo. No sé si usaron... Sí, profe, ¿Así? da igual. Bueno, sí, es que si lo tenían programado de la clase pasada con el hidrograma unitario que habíamos calculado, podía ser que les arrastrara más decimales. Ok, siguiente paso es hallar S desplazada. O bueno, S desplazada es esta misma, pero la vamos a mover. ¿En dónde debe comenzar S desplazada? ¿En qué tiempo comienza? A ver, Juan dice que en 1, César dice que en 1. D. D, ok, ¿cuánto vale D? ¿3 horas? 3 horas, exacto. Esa es la tormenta de interés, 3 horas. Entonces, César es el D de la tormenta. Bueno, D mayúscula, sí, para no confundirnos. No sé si dices ese. Allí debería empezar, ¿sí? En 3 horas. Y ahora, pues lo único que hice fue copiarla, ¿verdad? Y la pego acá. Y ahora calculamos la resta. S menos S desplazada. Bueno, esto es lógico que va a llegar 0 y luego sigue siendo 0 porque son los valores de equilibrio. Ahora ya llegué hasta acá. ¿Qué hago para obtener el hidrograma unitario? El nuevo, 1 milímetro 3 horas. La diferencia de S y SD se divide en 3. A ver, ¿qué opinan? ¿Se divide o multiplica? ¿Cómo era la relación? Pues dependiendo de la relación que utilice, si es D sobre DF, lo divide, y si es al contrario, pues lo multiplica. Vale, vale. Bueno, no, es como dijo Lisette, si se divide entre 3, porque siempre va a ser 1 entre algo, ¿sí? 1 que es la lluvia conocida. Perdón, no era la lluvia, es la duración efectiva, que era 1 hora. Realmente no siempre es 1, es el valor que sea de, disculpen ahí. A ver, voy a regresarme un momento para aclararlo con la parte donde vimos la teoría. Entonces lo podríamos hacer el sábado 5 o... ¿Esta cuál es? Ok, eso es aquí. Uy, no, me fui demasiado lejos. Esta era la relación, ¿sí? Entonces, S menos S desplazada por df sobre d. Entonces, hace rato dije que esto siempre es 1, pero no siempre es 1. Esto cambiará según el hidrograma unitario que conozcamos. En este caso es 1 hora y la D son 3 horas. Ahora creo que estamos aquí. Bueno, acá, entonces estos deberían darnos los valores. Y bueno, aquí los coloqué los dos. El anterior que conocíamos de la clase pasada, del ejercicio anterior, 1 milímetro 1 hora, y el nuevo, 1 milímetro 3 horas. Y aquí grafiqué los dos para ver cómo ellos cambian. Ahora el de 3 horas no tiene un pico tan alto. Este es el de 1 hora y este es el de 3 horas. ¿Cuál es el nuevo tiempo base? 7 horas. Correcto, Welfer, 7 horas.
entonces el tiempo base cambiará porque ya cambia la D, entonces no se tiene que mantener eso de tiempo base constante. Y así entonces uno podría generar a partir de ese de 1 hora otros que uno quiera, de 20 minutos, de duraciones más altas o duraciones intermedias entre estas, como queramos, ¿sí? O según lo que necesitemos. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena. ¿Usted podría retroceder la diapositiva, por favor? Sí, claro. Listo, profe, ya. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿no hay preguntas, chicos? Por ahora no. No, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a... Voy a salirme de aquí un segundo. Quiero que ustedes ahora trabajen en el ejercicio. Abrimos acá los ejercicios. El número 7. Número 7. ¿Sí? A partir de los siguientes datos de caudal y tormenta para una cuenca de 1080 kilómetros cuadrados, A obtenga el hidrograma unitario. Recuerden que esto implica también la duración efectiva de F. Y B, obtener el hidrograma total para otra tormenta con precipitación efectiva de 20 milímetros y duración efectiva de 3 horas. Entonces esta es otra tormenta, aquí la D mayúscula es 3 horas y la P efectiva es 20 milímetros. Pero bueno, hagan primero esta parte A, vamos a ver cuánto es de F, a ver si es igual a esta, o si es diferente, si es múltiplo, o bueno, qué valor nos da, para ver cómo haríamos esta parte B. Entonces esta primera es similar a lo que hicimos la clase pasada, pero con estos nuevos datos. Ok, entonces váyanlo, busquen el ejercicio, váyanlo trabajando, me pueden preguntar. Y cuando lleguemos a esta parte A, entonces analizamos la B. Ok, vayan trabajando, cualquier cosa estoy aquí. Entonces, ¿cómo haríamos el análisis de esos casos en este primer escenario? Profe, una pregunta. Dime, Santiago, perdón. Profe, nosotros siempre tenemos que estimar el H sub 0, o sea, el hidrograma unitario partiendo de que D es igual a DF.
No. Tú no, al principio para determinar un hidrograma unitario no necesitas trabajar con la D mayúscula. Solo necesitas datos de caudal y de tormenta, de caudal y lluvia para el mismo evento, como los datos que tienes ahí. Como de ahí va a salir el hidrograma unitario, ese hidrograma unitario hereda la duración efectiva DF de la duración efectiva de esa lluvia, de la que tú conoces. Vale, profe, vale. Vale, ok. Dale. Revisa bien el procedimiento de la clase pasada, cómo sacamos el hidrograma unitario, y en la parte A es repetir eso, pero practicarlo aquí con otros datos.